Listo. Al conocer todo esto que tiene que ver con el hueso, ¿de acuerdo? Ahora vamos a ir a hablar de osificación, que es un mecanismo muy importante para nosotros, ¿ya? Recordemos que en etapas previas de desarrollo intrauterino tenemos un conjunto de células en constante modificación, ¿verdad? Que en etapas iniciales están organizando una estructura, un elemento, un producto, eh, cuyas características principalmente tienen que ver con la diferenciación, ¿verdad? O especialización a futuro de órganos, de tejidos, de sistemas. A un inicio no tenemos material duro. Prácticamente ese producto es gelatina, gelatina en formación. Pero cuando hablamos de osificación, ya hablamos de un proceso de creación o de formación de ese material óseo, ¿sí? Que obviamente tiene que adquirir las características que ya hemos indicado. Una característica importante es la dureza, ¿ya? ¿Y quién genera el tejido óseo? ¿Quién lo genera inicialmente? Necesariamente una célula blástica, el osteoblasto, ¿ya? A partir de eso, y cuando ya hablamos de osificación, tenemos que recordar cómo está de manera terminal ya formado un hueso, ¿sí? Y no nos olvidemos que tanto su organización macroscópica como microscópica nos demuestra hueso compacto, que lo tenemos siempre periférico. De acuerdo al tipo de hueso, será mucho más desarrollado, mucho más delgado, pero siempre periférico o externo. Y el esponjoso, que es interno y que es trabecular. El hueso compacto maduro, adulto, tiene que ser laminillar y haversiano. Laminillar porque está formado por laminillas óseas, laminillas compactas, laminillas intersticiales y las laminillas circunferenciales. Y se denomina también hueso haversiano, son sinónimos de lo que es tejido maduro, porque las osteonas siempre tienen un eje nutricio, que hemos dicho es el conducto de Havers. Y como se trata de un hueso, de un tejido duro, pero vascular, entonces se considera como centro siempre el conducto de Havers. Por eso se le conoce como hueso laminillar o hueso haversiano. Y además, no nos olvidemos que tanto periféricamente como internamente tenemos membranas conectivas específicas que tienen que ver con la formación de ese hueso, el periósteo y el endostio. Bien, la laminilla ósea, a su vez, determina tanto la arquitectura del tejido óseo. ¿Por qué? Porque esa laminilla nos va a determinar el hueso esponjoso y el hueso compacto, que acabamos de ver. Pero también determina, además de la arquitectura, la estructura, ¿sí? De hueso maduro y de hueso inmaduro. A partir de eso, tenemos que indicar que existen dos mecanismos de osificación. Dos mecanismos. El primero se denomina osificación intramembranosa. Es el inicial, ¿sí? El que primero se da en el sentido de que además constituye una osificación directa. ¿Qué significa eso? Tenemos el tejido mesenquimático, que ya hablé de ese, y que tiene la cualidad de diferenciarse en una variedad, una rama, ¿no? De diferentes tejidos. Entonces, uno de esos tejidos es el tejido óseo. Significa que a partir del tejido mesenquimático embrionario, tenemos una osificación directamente a tejido óseo. Esa es la osificación intramembranosa. Y la segunda es la osificación endocondral, que la vemos aquí, y que se da en etapas un poco posteriores y fetales. ¿Qué significa? Es un tipo de osificación indirecta, ¿ya? ¿Por qué indirecta? Porque tenemos primero un elemento intermedio entre el tejido mesenquimático que origina los tejidos conectivos y el tejido óseo ya
diferenciado como tal. ¿Cuál es ese elemento o ese tejido intermedio? El tejido cartilaginoso, ¿ya? Y lo hemos visto en el capítulo de cartílago. Y hemos mencionado que el esqueleto fetal está formado por cartílago hialino. Pero ese molde, ese tejido cartilaginoso, en la osificación endocondral se va a transformar posteriormente a tejido óseo mediante mecanismos que voy a pasar a describir, ¿ya? Entonces, no nos olvidemos dos tipos de osificación. La osificación intramembranosa y la osificación endocondral. Ahora, el hueso sufre etapas generalmente genéricas que se van a dar siempre, ¿ya? Para que el tejido mesenquimático o el tejido cartilaginoso se transforme en hueso, ya sea por un mecanismo endocondral o un mecanismo intramembranoso, lo primero que tiene que haber, evidentemente es una célula, ¿verdad? Una célula. ¿Qué tipo de célula tiene que ser? Tiene que ser un osteoblasto. Esta es nuestra célula clave, formadora de tejido óseo. Pero el osteoblasto, para formar hueso, lo que tiene que hacer en etapas iniciales es formar material no mineralizado, ¿verdad? Que se conoce como osteoide. Y también lo hemos mencionado cuando hemos hablado de esta célula. El osteoide no es nada más que tejido, ¿sí? Material, en este caso, orgánico óseo, orgánico, no inorgánico. Si es orgánico, no tiene fosfatos de calcio. Tiene proteoglicanos, glucosaminoglicanos, tiene agrecanes, tiene colágena, tiene glucoproteínas, ¿se acuerdan? Ese es el material orgánico. Entonces, la primera etapa siempre es formar este material orgánico. Siempre, siempre. ¿Por qué? Porque sobre ese material orgánico es que después se va a depositar el material mineral. Por lo tanto, este material orgánico es muy celular. Está formado básicamente por osteoblastos en hileras largas que van depositando primero el osteoide. Luego ese osteoide, poco a poco, se va haciendo reticular. El trabajo del osteoblasto es depositar la colágena, deposita la colágena en trayectorias o en tramos, ¿verdad? Entrecruzados, ¿sí? Se entrecruza la colágena, se deposita. Es una colágena inmadura, también es muy celular, ¿verdad? Porque los osteoblastos son los que empiezan a producir este material y tiene muy bajo grado de calcificación, ¿ya? Ese es un hueso inmaduro, hueso inmaduro. Y el hueso laminillar, ¿sí? O haversiano, ya es hueso maduro, porque resulta que esos fascículos de colágena que se han ido depositando han servido como un material de nucleación para que se agreguen los elementos cálcicos. Esos elementos cálcicos que le van a dar bastante dureza, lo que se conoce como calcificación, le van a dar resistencia, ¿verdad? Porque ya es material inorgánico en gran cantidad y por lo tanto la cantidad de células disminuye porque ya se ordena tanto como células, en este caso de revestimiento, que sabemos que son células de reserva, y también los osteocitos incorporados dentro de lo que es la matriz mineral. Pero no nos olvidemos que asociados a los osteoblastos tenemos a los osteoclastos. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, los procesos evolutivos del tejido óseo tienen que ver con la osificación, con la maduración y con el remodelado. El remodelado es permanente y se da a lo largo de toda la vida del tejido óseo, y ya lo hemos mencionado. La maduración, evidentemente, define si es hueso maduro, ¿sí? O si es hueso reticular inmaduro. Y la osificación es el mecanismo que obviamente nos da los procesos de cambio.
de un tejido a otro tejido, ya sea indirecto, por ejemplo, de tejido mesenquimático a tejido cartilaginoso y tejido óseo, indirecto, porque tenemos un material intermedio, o directo, que es intramembranoso, del tejido mesenquimático original, ¿de acuerdo? A tejido óseo como tal. Entonces vamos a hablar de los tipos de tejido óseo. Dos tipos de tejido óseo de acuerdo al grado de maduración que tienen. El primero, hueso inmaduro, lo acabamos de mencionar, también se conoce como hueso trabecular, ¿sí? Primario, no laminillar. Miren la cantidad de nombres que tiene. Aquí tengo un dibujito de lo que es el hueso y aquí ya tengo la preparación histológica. ¿Qué podemos decir? Que después de que tenemos un material, ya sea mesenquimático o el material, en este caso cartilaginoso, este hueso, ¿verdad? Es inicial, se da en los primeros procesos de cambio. Entonces siempre lo vamos a encontrar previo a la osificación como tal. Tiene los mismos componentes celulares y de la matriz, pero obviamente hay mayor cantidad de células que de matriz extracelular. No es muy frecuente en el adulto porque se está formando. Por lo tanto, ¿dónde podemos encontrar? Miren qué interesante. En los alvéolos dentarios, en las proximidades de suturas óseas a nivel del cráneo, del recién nacido, en los laberintos craneales y en las inserciones tendinosas y ligamentosas. Entonces, ¿cómo es que lo vamos a ver? Miren ustedes. Este hueso hemos dicho que es trabecular y es muy celular. Y aquí están las trabéculas. Todas estas son trabéculas. ¿Por qué? Porque aquí estamos viendo médula ósea. Médula ósea, que es altamente vascular. Altamente vascular. Entonces, de la médula ósea, ¿verdad? Vamos a encontrar principalmente diferenciación de células. En primera instancia, las células osteoprogenitoras y luego la diferenciación en células osteoblásticas. Los osteoblastos siempre periféricos, aquí están los osteoblastos, miren, aquí están los osteoblastos en las hileras. ¿Y qué es lo que hace el osteoblasto? ¿Verdad? Tiene que formar el osteoide. El osteoide no es nada más que material óseo no mineralizado. Y luego que produce el osteoide, recién va a producir las vesículas inorgánicas de fosfatos de calcio que se depositan sobre ese material osteoide que ha provocado, que ha producido esta célula. Y el osteoide tiene colágeno, entonces empieza a producirse. Pero en primera instancia va a formar primero trabéculas. Miren las trabéculas. Están las trabéculas, ya, material trabecular, y la médula ósea. En la trabécula, vámonos a nuestra lupita, la trabécula ya formada, fíjense, tiene lagunas. Las lagunas. Y dentro de las lagunas tiene los osteocitos. Pero todavía no estamos encontrando osteonas. No hay osteonas. Porque todavía no se está formando como tal el hueso laminillar. Está en proceso. Pero es irregular. Es irregular. Por lo tanto, no vamos a diferenciar como tal las laminillas óseas. Este hueso trabecular que acabamos de mencionar, miren, otra imagen, muy vascular. Y acá, ¿qué estamos encontrando? Voy a marcar osteoblastos en las hileras osteoides. Osteoblastos. ¿Ya? Por dentro del osteoblasto, siempre el osteoide. Y por dentro del osteoide ya tiene que estar el hueso mineralizado. Trabecular. Aquí está la médula ósea llena. En este caso, esto no es médula ósea, esto es tejido mesenquimático, ¿verdad? Porque estamos encontrando células indiferenciadas. ¿Listo? Células indiferenciadas. ¿Que se van a diferenciar en qué? En osteoblastos. Los osteoblastos forman osteoide, el osteoide se transforma en hueso mineralizado, en primera instancia trabecular, inmaduro, no laminillar. ¿De acuerdo? ¿Cómo se organiza ese tejido colágeno en primera instancia para facilitar?
el proceso de osificación. En malla, ¿qué significa en malla? En varias direcciones. Imagínense que estos trazos que estoy haciendo es colágeno, en malla. Y luego en haces burdos. ¿Qué significa haces burdos? Más duros, más abundantes, no duros, más abundantes y mucho más gruesos. Eso es un haz burdo. Luego vámonos al hueso laminillar. Hueso haversiano, hueso maduro, ¿de acuerdo? Laminillar. Aquí está nuestro esquema y aquí está el hueso laminillar tal cual lo hemos descrito en la clase anterior. Estamos viendo el conducto de Havers, que sabemos que es vascular. Obviamente contiene o lleva consigo vasos sanguíneos, pero no lleva ni médula ósea, no lleva tejido mesenquimático, lleva vasos sanguíneos, ¿de acuerdo? Y sobre él, miren cómo se organizan las laminillas concéntricas. Entre las laminillas concéntricas estamos encontrando las lagunas, dentro de las lagunas los osteocitos, estamos viendo los conductos calcóforos, tal cual ya lo hemos descrito, ¿de acuerdo? Si lo vemos a mayor aumento, lo vamos a encontrar aquí. Fíjense, el hueso, el centro nutricio, que lo vemos aquí. Las laminillas, aquí están las laminillas, laminilla, 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 laminilla. Entre laminilla y laminilla, miren, entre los límites de las laminillas, las lagunas, osteoplastos también lo hemos llamado, ¿se acuerdan? Dentro sabemos que están los osteocitos y miren los conductidos calcóforos que se intercomunican con lagunas vecinas, ¿no? Sirven como vías de comunicación. Y finalmente aquí tenemos el margen de la línea del cemento que delimita una osteona de lo que es otra osteona y posiblemente también de sus laminillas intersticiales, ¿no? Entonces, ese es el hueso maduro como tal. ¿Cómo llegamos a aquello? De tejido óseo, vamos a irnos ahora a los primeros cambios. Vamos a hablar de esos primeros cambios. Aunque ya lo hemos mencionado, lo voy a mencionar súper rapidito. En primera instancia, la presencia de stem cells. ¿Qué es una stem cells? Es una célula madre. Que ustedes ya lo han debido ver mucho mejor en embriología. Esas células madre, ¿de dónde? Del tejido mesenquimático. Mesenquimático, ¿verdad? Indiferenciar, no se olviden. Ahora, estas células tienen que diferenciarse, ¿ya? Y empieza una proliferación permanente a partir de ciertas sustancias que también las hemos mencionado. ¿Se acuerdan? El factor de crecimiento transformador de tipo beta, el factor de crecimiento fibroblástico y el factor de crecimiento similar a la insulina, ¿ya? Muy importantes para que empiece la proliferación. Esas células mesenquimáticas, ¿verdad? Indiferenciadas siguen proliferando y se van a transformar en nuevas células. Este fenómeno de gran proliferación empieza en la primera y segunda semana de desarrollo intrauterino. Esa indiferenciación y proliferación de estas células, tarde o temprano tiene que dar dos líneas de células, ¿ya? Entonces tenemos a las células mesenquimáticas y da dos líneas. Siempre un stem cell siempre tiene dos líneas de diferenciación. Una que mantiene la proliferación, por lo tanto es una reserva, y otra ya es una célula, en este caso, diferenciada, que puede ser cualquier tipo de línea. En este caso estamos hablando de tejido óseo, tiene que ser una línea ósea, o sea, un osteoblasto. Y aquí viene el mismo proceso que hemos mencionado. El osteoblasto forma osteoide, ¿verdad? Y ahí ya empieza la organización de lo que es el hueso inmaduro, inicial, primario, ¿verdad? O reticular. Acá, por ejemplo, podemos ver vasos sanguíneos, el tejido mesenquimático, y aquí están nuestros osteoblastos. ¿Y qué vemos aquí? El osteoide. El osteoide. Si yo les pregunto qué es osteoide, ustedes me dirán,
es matriz ósea sin mineralizar. Sin mineralizar. U orgánica, si quieren, también, no hay problema. Este fenómeno se da a partir de la tercera a sexta semana de desarrollo intrauterino. Entonces, ya con el osteoide, aquí de color verde, miren el osteoide, nuestra célula indiferenciada del tejido mesenquimático, aquí ya se produce entonces la precipitación de material mineral y la formación de hueso como tal. Entonces tenemos un hueso inmaduro, un hueso reticular. Posteriormente ya empieza el trabajo de remodelado óseo, ¿verdad? De remodelado óseo y se produce ya hueso maduro, que tiene esa capacidad de formar y de reabsorber a partir de un osteoblasto y de un osteoclasto, a lo que se conoce ya como hueso maduro. Evidentemente el hueso maduro empieza a desarrollarse como tal y aumenta la masa ósea a partir de la sexta al cuarto mes de vida intrauterina. Ya el hueso maduro laminillar, ¿de acuerdo? Organizado principalmente por estas dos células, osteoclastos, ¿de acuerdo? Y ya tenemos este fenómeno de remodelación ósea, que nos da las actividades biomecánicas y metabólicas del tejido óseo que acabamos de mencionar. Entonces, este mecanismo es permanente en el tejido óseo y se da durante todo el resto de vida extrauterina de los mamíferos. ¿Cómo nacen los huesos maxilares? Y este es el fenómeno que se da en los huesos. Habitualmente, ¿cómo nacen los huesos maxilares? A partir del mesénquima del primer arco branquial. Primer arco branquial, que sabemos que es el que gobierna principalmente la formación del macizo craneofacial. Mediante los dos mecanismos que ya hemos mencionado, o sea, en el cráneo, tanto en cara como en cráneo, se da estos mecanismos. Directamente por la osificación endocondral o endoconectiva, que también se le conoce, ¿verdad? En el maxilar superior, ¿sí? Y en el cuerpo y parte de la rama mandibular. Ahí encontramos la osificación endocondral, no se olvide. E indirecta, la osificación que se le conoce también como la osificación intramembrano o endocondral, perdón, endocondral, ¿verdad? En el cóndilo de la mandíbula, ¿ya? Entonces, la osificación, en este caso, intramembranosa o endoconectiva, intramembranosa, ¿ya? Se da a nivel de todos los huesos planos, ¿sí? En el cráneo tenemos huesos planos, pero también tenemos huesos planos a nivel de la cara. Y los huesos que a nosotros principalmente como odontólogos podrían interesarnos, el maxilar superior y el cuerpo, todo el cuerpo de la mandíbula es por el mecanismo intramembranoso. ¿Y dónde tenemos el endocondral? Únicamente en el cóndilo mandibular. Es la excepción a la regla, porque el resto de la osificación craneofacial se da por mecanismo intramembranoso. El endostio y el periostio conviven y son escultores del tejido óseo, ¿verdad? Porque tanto uno como el otro origina el osteoblasto como el osteoclasto. Y sabemos que tanto estas dos células, mantienen durante toda la vida el proceso de remodelación ósea. Por lo tanto, no se olviden que el endostio y el periostio son muy importantes para que el tejido óseo se mantenga. Vamos a hablar ahora de estos mecanismos, la osificación intramembranosa. La osificación intramembranosa, ¿verdad? Hemos dicho que es la primera, es un mecanismo, no la primera, es un mecanismo directo de osificación. ¿Por qué? Porque tiene por un lado mesénquima y por el otro lado la osificación da como resultado tejido óseo. No hay nada intermedio entre células mesenquimáticas indiferenciadas y su capacidad de diferenciación a osteoblastos, osteoide, tejido inmaduro, tejido maduro, hueso.
¿de acuerdo? No hay nada. ¿Dónde vamos a encontrar este tipo de osificación? Principalmente, dijimos, en el complejo craneofacial. ¿Listo? Todo lo que son los huesos planos. Entonces, a nivel de cara y a nivel de cráneo hay muchísimos huesos planos, inclusive regiones de los huesos que son planos, ¿verdad? Y aquí vamos a encontrar que existen múltiples centros de osificación. Múltiples centros de osificación. Que se da a nivel de lo que sería el complejo craneofacial en su totalidad. ¿Sí? Ahora, esos centros de osificación que empiezan en una membrana de tejido mesenquimático, va osificando mediante los mecanismos que acabamos de ver, las características trabecular en primera instancia, ese hueso trabecular se va haciendo mucho más engrosado, ¿verdad? Y estos centros tienden a unirse, se van a fusionar y van a formar el hueso como tal. Eso es un dato importante. ¿Sí? Hay múltiples centros de osificación. ¿Ya? Entonces, estos fenómenos tienen que ver, dijimos, con huesos planos. Los huesos frontales, parietales, occipitales, temporales, parte del maxilar superior e inferior, los huesos cortos y el espesor de los huesos largos, ¿ya? Entonces aquí tenemos un ejemplo, como les decía, en hueso plano, también en hueso corto o en hueso largo, pero en ciertas regiones, eso no se van a olvidar. Entonces miren, aquí estamos viendo, por ejemplo, la calota craneal. Esta es la región de la piel como tal, del cuero cabelludo, y aquí ya tengo la osificación. Si yo saco un fragmentito de la osificación que se está dando justo en este hueso, lo que voy a encontrar es lo que acabo de mencionar. Acá tengo tejido mesenquimático. Miren, células indiferenciadas, ¿de acuerdo? Al revés. Al revés. Voy a borrar esto. Ya. Ya. Aquí están las células indiferenciadas, fusiformes, múltiples en gran cantidad. No se olviden que estas generan osteoblastos, que los estamos viendo aquí. ¿Ya? El dato interesante del tejido mesenquimático que es vascular, altamente vascular. Entonces hay muchos vasos sanguíneos. Una vez que estas células producen el osteoide, sabemos que ese osteoide se mineraliza y luego incorpora al osteoblasto dentro del tejido mineralizado como osteocito, que lo estamos viendo aquí. Vámonos con nuestra lupita. Ya. La diferencia para que no haya esa confusión, células fusiformes, siempre fusiformes en tejido mesenquimático y mucho material o matriz extracelular, entre ellas tejido mesenquimático. Los osteoblastos son células cúbicas que las estamos viendo aquí en hileras, mientras que acá no las vemos en hileras, por lo tanto podemos hacer la diferenciación. Osteoblastos producen un osteoide, mineralizan y la célula ya incorporada en la materia que ha mineralizado, que sería el tejido, la matriz ósea mineralizada, estamos encontrando aquí a nuestros osteocitos dentro de nuestras lagunas óseas. Y aquí tenemos trabéculas, que hemos visto después tienden a fusionarse, ¿verdad? Formando ya el tejido óseo como tal. Ya, nos hemos quedado en la sexta semana, ¿se acuerdan? Cuando ya empieza a formarse el hueso como tal. En la octava semana, este tipo de osificación intramembranosa, ¿verdad? Aproximadamente en la octava semana de gestación, las células mesenquimáticas van a migrar, van a proliferar, se van a condensar, ¿de acuerdo? Y originan células osteoprogenitoras, las estamos viendo aquí, células osteoprogenitoras. Ahora, siempre va a haber marcadores químicos, siempre, ¿ya? Que se los conoce como genes. Gobiernan estos fenómenos en la osificación intramembranosa. ¿Listo? ¿Cuáles son estos genes? Son estos. El RUNEX de tipo 2, que tiene que ver principalmente con un fenómeno interesante, aumento de la vascularización local. ¿Por qué tiene que haber muchos vasos sanguíneos? Primero, para nutrir este fenómeno de diferenciación celular y obviamente la segunda razón de su presencia es que van a formar a posterior los conductos haversianos que tienen vasos sanguíneos en su interior.
¿Se acuerdan? Y también tenemos esta otra sustancia que se conoce como el Osterix. El Osterix, que es un gen que tiene que ver con el factor de crecimiento esencial para la formación de huesos. ¿Ya? Entonces, miren lo importante a nivel de la osificación intramembranosa. Luego, ¿qué es lo que sucede? Se van a formar células osteoprogenitoras, hay diferenciación de osteoblastos, aquí están las células osteoprogenitoras fusiformes, y aquí ya tenemos a los osteoblastos, que son células cúbicas, y que empiezan a formar en hileras, se organizan en hileras y depositan osteoide. Van depositando esa matriz ósea sin mineralizar. Y se forma un centro de osificación, que a nivel de la osificación intramembranosa hemos dicho que son múltiples, ¿ya? Posteriormente se va a producir el osteoide en mayor cantidad y da como resultado posterior la organización de la hilera osteoide, que miren, va a depositar el osteoide, el cual sufre evidentemente mineralización, calcificación, se van depositando islotes como trabéculas, ¿de acuerdo? Aquí ya es hueso maduro y aquí estamos viendo lagunas con los osteocitos, ¿no? Y hay osteocitos. En etapas ulteriores vamos a ver la formación del tejido óseo continuo, permanente y el periósteo, obviamente. Se forma la trama trabecular del tejido óseo, aumento de la vascularización local a partir del RUNEX de tipo 2 y el ordenamiento de las fibras colágenas. Miren aquí, las fibras colágenas se van ordenando en tramos ya paralelos, ya no en haces burdos ni en trama entrecruzada. Y se forma el tejido inmaduro o reticular. Esta información la he sacado de esta fuente, por si acaso. Siempre voy a colocar fuentes en la parte inferior. Y ya hay reemplazo de tejido óseo, ¿no? Con hueso compacto y hueso esponjoso, el compacto siempre periférico, formando tablas, y el interno, el esponjoso trabecular, ¿ya? Y miren, altamente vascular, altamente vascular. Aquí está nuestra hilera osteoide, aquí está el periósteo, y aquí estamos encontrando ya la matriz ósea calcificada. Y se inicia la actividad de remodelado con la participación osteoblástica y osteoclástica, como hueso maduro laminillar. Entonces, fíjense, a nivel de la osificación intramembranosa hemos dicho, en huesos, principalmente del cráneo, huesos cortos a nivel de la región facial. ¿Listo? Y aquí está todo lo que hemos indicado. Tejido mesenquimático, la hilera osteoide, el osteoide, la trabécula ya mineralizada, la laguna, el osteocito. Aquí ya se están formando las regiones haversianas con la incorporación de vasos sanguíneos que obviamente tiene gran cantidad el tejido mesenquimático. Vamos a ver algunas imágenes de este tipo de osificación. Fíjense, aquí está la piel, por ejemplo, esto es cráneo, la piel de la calota craneal, y aquí ya estamos viendo el hueso y su organización. Aquí estamos viendo las trabéculas óseas, la región del tejido mesenquimático que tiene gran cantidad de sangre, de vasos sanguíneos, que después se transforman en los conductos haversianos, osteoblastos en hileras, los osteocitos en sus lagunas, pero todavía este es hueso inmaduro. Aquí estamos viendo los dos tipos de células, miren, osteoblastos, osteoclastos, al interior ya de la trabécula mineralizada, el osteocito en su laguna. Y si se dan cuenta, entre la trabécula mineral y la hilera osteoide hay un espacio más clarito acá, un espacio más clarito, que vendría a ser el osteoide, que es permanente cuando hablamos de osificación. Y acá la misma osificación, tejido mesenquimático y diferenciado. Aquí están las hileras osteoides. Estas son las trabéculas óseas ya mineralizadas con sus lagunas, sus osteocitos. Y acá ligeramente el osteoide. Siempre donde hay hilera
osteoide, o sea, hilera de células osteoblásticas, por debajo siempre, o por dentro, siempre va a haber osteoide, porque es lo que ellas producen. De la osificación intramembranosa nos vamos a la osificación endocondral. La osificación endocondral es un tipo de osificación que se la conoce también como osificación indirecta. Indirecta. Me van a permitir unos minutitos más, ¿ya? Para terminar la idea. Entonces, ¿por qué indirecta? Porque aquí tengo tejido mesenquimático, aquí tengo tejido óseo, pero en medio tengo cartílago. ¿Ya? Por eso es indirecta. Porque la idea de la osificación endocondral es sustituir el modelo cartilaginoso a hueso. ¿Y dónde encontramos ese modelo cartilaginoso? En el esqueleto fetal, que hemos dicho es tejido cartilaginoso hialino. ¿De acuerdo? En algunas porciones de huesos de la base del cráneo y la columna vertebral, pelvis y extremidades también. Ya. La osificación endocondral inicia a partir de la tercera semana de gestación. ¿Sí? Y obviamente es posterior, ¿por qué? Porque primero se forma el cartílago. Entonces, aquí, si ustedes se dan cuenta, tengo cartílago. Esto es cartílago. Y esto ya es tejido óseo. Y es un fenómeno bastante bonito, interesante. Es responsable de la formación de huesos largos y cortos. Hay centros específicos de osificación. Centro primario y centro secundario. Mientras que en la osificación intramembranosa, ¿se acuerdan? Hay múltiples centros de osificación. En los huesos largos no, solamente hay dos. Uno primario a nivel de la diáfisis y los secundarios a nivel de las epífisis. ¿Cómo se da este fenómeno? Obviamente proliferación de las células mesenquimáticas, fenómeno que ya conocemos, diferenciación en condroblastos, formación del pericondrio. No nos olvidemos, un dato importante, vital para entender este fenómeno, es que el tejido cartilaginoso es avascular. Y el tejido óseo, vascular, ¿ya? Entonces, en primera instancia ya tengo mi molde cartilaginoso, que obviamente me da el esqueleto fetal. Aquí yo tengo el molde cartilaginoso de un hueso largo, completamente celestito, como ustedes están viendo, es cartílago, avascular, ¿ya? Y empieza el fenómeno a nivel de la diáfisis, en la diáfisis, ¿ya? Que se va a conocer como centro primario, porque son los primeros fenómenos de osificación que se da a este nivel, ¿sí? Y los centros epifisiarios son los secundarios, posterior a la osificación primaria. ¿Listo? Eso no se van a olvidar. Ahora, ¿cuáles son los procesos? El primer proceso, se va a modificar el molde del cartílago. Aquí tengo solamente cartílago y obviamente va a sufrir modificación. Inicial hemos dicho en el centro primario, siempre. Y el segundo fenómeno, invasión vascular. ¿Por qué invasión vascular? Porque el cartílago es avascular. Entonces, si empieza a haber invasión vascular, ¿qué pasa con el cartílago? Va a morir. Se está ahogando. ¿Entienden? Cuando este fenómeno ocurre, las células cartilaginosas, los condrocitos, se hipertrofian. Es una adaptación funcional del condrocito para seguir funcionando, porque algo en su medio está cambiando, ¿de acuerdo? Si hay, además de invasión vascular, modificación de la matriz, ¿sí? Por precipitación cálcica, ese condrocito termina en apoptosis. Y lo que se transforma en este caso es el pericondrio. Y ya el pericondrio ya no tendrá condroblastos. El pericondrio se transforma en periósteo. ¿Y el periósteo qué tiene? Osteoblastos. ¿De acuerdo?
Esos son fenómenos interesantísimos que tenemos que tratar de incorporarlos a lo que voy a mencionar. Primero, tercer mes de gestación, proliferación de células mesenquimáticas, las estamos viendo aquí. También la presencia de estos genes, estos marcadores químicos, SHH, las BMPs, que ya he hablado de ellas, y el SOX de tipo 9, que es muy importante para este fenómeno, ¿ya? Aquí ya estamos hablando de la formación de cartílago. Ya se está hablando de cartílago, ¿no? Cartílago primario, que ya hemos indicado, es avascular, con genes específicos que también ya lo hemos mencionado. Entonces, del tejido mesenquimático tenemos tejido cartilaginoso, tal cual lo hemos descrito. Luego, empieza a haber hipertrofia de los condrocitos en la parte media, porque hay modificación, porque se va a formar ese centro primario de osificación. Entonces, hay una proliferación de cierto tipo de genes, factores angiogénicos, ¿de acuerdo? Y también de esta sustancia, la fosfatasa alcalina. ¿Se acuerdan? Hemos hablado de eso en clases anteriores. Y dijimos, donde hay fosfatasa alcalina hay fenómenos de mineralización. Mineralización. Listo. Entonces, como se genera la fosfatasa alcalina, empieza a haber modificación de la matriz del cartílago, formándose zonas de calcificación, lo cual no es habitual en el cartílago, no es habitual. Entendamos algunos genes. Tenemos el RUN2, que ya lo hemos mencionado, pero también aparece el RUN3, ¿ya? El Osterix, ¿de acuerdo? Las BMPs, también estamos hablando de estas metaloproteináceas, MMPs, la de tipo 13, y tenemos este factor de crecimiento vascular, ¿ya? Que nos va a dar justamente estos factores angiogénicos para la modificación de un medio avascular a un medio vascular. Entonces, aquí ya se forma el centro primario de osificación, principalmente por la invasión de vasos sanguíneos y modificación del pericondrio a periósteo, lo cual evidentemente va a también cambiar el tipo de célula que se va a formar. Ya no se formará condroblastos, se formará osteoblastos, ¿de acuerdo? Y ese condrocito empieza a hipertrofiarse, dijimos, se va a hipertrofiar porque su medio está siendo cambiado, está siendo invadido por otro tipo de sustancias que no le facilitan su vida. Por lo tanto, entra en apoptosis, ¿sí? Por falta de sustancias nutricias y hay diferenciación osteoblástica y depósito de osteoide. Ese centro primario que se da acá, este centro primario, empieza a extenderse hacia las epífisis. ¿Cómo se extiende? Por la invasión vascular y la modificación de, dijimos, pericondrio a periósteo y el cambio de, condroblastos a condrocitos, ¿sí? Y la apoptosis de los condrocitos de esta área, de la diáfisis. Entonces, como se va extendiendo la modificación de la parte media del hueso hacia las partes externas, o sea, de la diáfisis a las epífisis, va a haber un cambio en el centro de osificación. Ahora vamos a encontrar un centro secundario. ¿Dónde? En las epífisis. Que es un fenómeno similar. Hay invasión vascular, ¿verdad? Hay un cambio de periósteo a... de pericondrio a periósteo, ¿verdad? Y el cambio también de generación de matriz, principalmente mineral, ¿sí? Entonces el tejido empieza a cambiar y se va a formar un collarete óseo. El collarete óseo está a nivel de la diáfisis. O sea, aquí ya tengo hueso, pero en las regiones periféricas o los centros secundarios, todavía no, todavía mantengo o se mantiene el cartílago. Pero aquí en la diáfisis ya hay hueso, lo que se conoce como el collarete óseo. La maduración de estos centros de osificación se da justamente por los fenómenos que hemos mencionado. Migración de células osteoprogenitoras, hemopoyéticas, de los tejidos perivasculares y la formación y modificación a nivel del
cartílago que encontramos en las regiones periosteales, ¿no? Y hay un cambio a hueso adulto. Esa modificación se da por capas, ¿ya? Entonces, aquí yo tengo el hueso periosteal, ¿verdad? A nivel de lo que es los centros secundarios, y en los centros secundarios dijimos todavía se mantendría supuestamente el cartílago, pero ese cartílago se modifica conforme se avanza hacia el centro primario, que es diaficiario. Entonces, ¿qué pasa en la epífisis? La parte más periférica todavía es cartílago y se conoce como la zona de reposo, que es cartílago. Miren, cartílago. Y estamos viendo aquí nuestras lagunas, nuestros condrocitos, nuestros grupos isogénicos, es cartílago. Pero no se olviden que hay invasión de la diáfisis hacia las epífisis, ¿verdad? Entonces empieza poco a poco a cambiar el medio, a cambiar la matriz, y estas células se modifican, empiezan a proliferar. ¿Sí? Hay gran cantidad de mitosis para empezar un proceso de adaptación, porque el medio está cambiando. Posteriormente tenemos un área de maduración, o también se conoce como zona hipertrófica, porque como la matriz de ese cartílago está cambiando, ¿qué hace el condrocito que lo estamos viendo aquí? Empieza a crecer, porque tiene que hacer algo para supervivir, ¿de acuerdo? Y aquí hay hipertrofia. Miren y comparen el tamaño. Hay una hipertrofia. Entonces, la zona de maduración o la zona hipertrófica, que además se organiza en columnas. Se organiza en columnas. Eso para tratar de que las mismas células se acomodan en columnas para tratar de apoyarse en su supervivencia. Luego tenemos la zona de calcificación, que ya la estamos viendo aquí. Y es una zona de modificación completa de esa matriz, ¿sí? Todavía aquí tenemos una matriz avascular, pero acá ya no. Aquí ya tenemos calcio. Entonces, sabemos que en la matriz del cartílago no hay calcio. Entonces, estas células hipertróficas se ven completamente invadidas y empieza el fenómeno de apoptosis. Pero aquí ya se modifica la matriz, hay calcio, precipitación de calcio. Y por último, la zona de resorción, que la estamos viendo en la zona vascular, de invasión vascular, donde se une la diáfisis, el centro primario con la epífisis y el centro secundario. ¿De acuerdo? Esas son las zonas de modificación de cartílago a hueso del centro secundario de osificación epifisiario. Entonces, miren, esta es una imagen que nos muestra justamente la osificación endocondral. Aquí ya hay con la invasión vascular, hay médula ósea, hay trabéculas conectivas, trabéculas óseas, ¿verdad? Estamos encontrando ya la organización del tejido laminillar, el cambio de periósteo de pericondrio a periósteo, ¿verdad? Esta es la parte de la osificación primaria, el centro primario de osificación, donde es hueso. Y aquí tengo el centro secundario, este ya es el secundario. El secundario. Pero no se olviden que el fenómeno va de adentro hacia los laterales, del centro a los laterales. Entonces, mis cambios en la osificación siempre va de cartílago en reposo, cartílago en crecimiento, cartílago de maduración, la zona de calcificación y la zona de resorción. ¿De acuerdo? El cambio que sufre el cartílago a nivel de las epífisis para transformarse posteriormente en tejido óseo. Otra imagen, como lo estamos viendo, es un hueso largo. Miren, aquí ya es hueso, en realidad. Aquí ya estamos viendo hueso. Aquí todavía se mantienen las modificaciones vasculares que van hacia los centros secundarios. Aquí está el centro secundario. Y esto todavía es cartílago en modificación. Cartílago en reposo, cartílago en crecimiento, cartílago en modificación o en hipertrofia. Aquí tenemos ya la zona de calcificación. Esta es la zona hipertrófica, la zona de calcificación y la zona de resorción, que es la zona de invasión vascular. Osificación endocondral. Ahora vamos a las consideraciones funcionales y termino con esto.
Involución del hueso. Entonces, primero, declinación de estímulos metabólicos y biomecánicos, que ya lo hemos mencionado. Hay apoptosis de células óseas, muerte celular programada, y el envejecimiento, que generalmente se da a partir del mecanostato óseo y el homeostato óseo, que es la remodelación. Entonces, eso es lo que siempre va a producirse en el hueso. El crecimiento de los moldes cartilaginosos, las consideraciones funcionales, a partir de la modificación de los centros primarios, secundarios de osificación y de los cambios del cartílago que hemos mencionado. Aquí estamos viendo esos cambios, ¿de acuerdo? Y mientras más se va produciendo los cambios, hay aumento de la longitud del hueso, hay mitosis, hipertrofia de los condrocitos y también el crecimiento en longitud y en ancho por un fenómeno muy conocido por nosotros, que es la aposición, un fenómeno que también he hablado. No se olviden de los centros primarios, secundarios de osificación a nivel de la osificación endocondral y los múltiples centros de osificación a nivel de los centros de la osificación intramembranosa. Miren, de lo que es un hueso prenatal, ya tenemos un hueso postnatal, puberal, ¿no? Donde evidentemente ya se ha generado estos fenómenos, han dado como resultado un hueso de inmaduro a maduro completamente diferenciado. Preguntas, chicos. Preguntas, preguntas. Doctora, una consulta. Sí. Eh, digamos, un paciente tiene, no sé, algún cáncer en la mandíbula. ¿Se puede trabajar en ese paciente? Depende del cáncer, depende de la etapa, ¿ya? Eh, hay dos tipos, no los vamos a llamar de cáncer, los vamos a llamar neoplasias óseas. Las neoplasias pueden ser benignas y pueden ser malignas. Si son benignas y no ha abarcado mucho daño en el hueso, se puede retirar y se puede poner otro tipo de prótesis, por ejemplo, para sustituir el hueso retirado. Generalmente se utiliza titanio, ¿no? Que es biocompatible, ¿ya? Si fuera una lesión como un osteoma, a pesar de que estamos hablando de neoplasia, es benigna. Pero si estamos hablando de un osteosarcoma, ya es maligno. Hablar de neoplasias es un mundo, pero lo voy a hacer rapidito. Una lesión benigna, una neoplasia benigna, tiene muchas ventajas a tiempo de reconocerla, de identificarla. Primero, su crecimiento es lento. Ese es el mejor punto para darnos cuenta que es una lesión benigna, porque el paciente viene y dice, me ha crecido, ¿cuánto tiempo de evolución? ¿Hace cuánto? 2 años. Entonces te das cuenta que es bueno y que puedes hacer, tiene muchas posibilidades de tratamiento. Pero si una persona viene y dice, mire, tiene 2 meses y de repente ha crecido mucho, entonces ahí estamos hablando de un problema, ¿no? De una neoplasia maligna, que obviamente tiene los mismos procesos, puede tener los mismos procesos de tratamiento, pero tienen que ser a veces mucho más drásticos. ¿Por qué? Porque la malignidad te da metástasis y la metástasis no es nada más que la fragmentación de células malignas que se desprenden de ese tumor primario que se le conoce y puede ir a otras regiones. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer es ver si ha habido metástasis o no, ¿no? Y puede estar en cerebro, puede estar en pulmones, puede estar en hígado, ¿sí? Que son los que mayormente se, se invaden. Y el dato más preocupante es de que el tejido óseo es vascular. Entonces la metástasis es muy rápida, muy rápida. Y ahí ya entran procesos citostáticos o tratamientos citostáticos, quimio, radio, ya no solamente procesos reparativos, ¿no? Sino la quimioterapia principalmente, que es bastante agresiva en los osteosarcomas, muy agresiva. Entonces sí se pueden tratar dependiendo la etapa, el tipo, la extensión, ¿sí? Y obviamente hay, además de los procesos
o los tratamientos físicos que se pueden hacer a la lesión, tiene que haber tratamientos citostáticos. Como te digo, hay que valorar en primera instancia el tipo de neoplasia. ¿Ya? Ahora lo vamos a llamar neoplasia y ahora le vamos a decir cáncer. Le vamos a decir neoplasia, benigna o maligna. ¿Pude contestar tu pregunta? Sí, doctora. Bueno, también tengo otra duda más. Ajá. ¿Cómo se encuentra el hueso cuando existe la osteogénesis incompleta? ¿Cómo se encuentra? Sí, en cuanto a su morfología, cómo están las células, cómo se encuentró. ¿Incompleta o indirecta? Incompleta. ¿Cuál es la incompleta? Doctora, es cuando uno ve los huesos son frágiles a cualquier fractura. Ah, ya, primaria. Esa. Eh, eh, esta que estamos viendo aquí. Te lo voy a mostrar enseguida. Aquí les he mostrado, por si acaso. Lo que vendría a ser este hueso inmaduro. Se ve así. Muy trabecular. Muy trabecular. Por eso es muy frágil. Porque no hay todavía organización laminillar. La laminilla es la que le da la firmeza al tejido óseo. Y si estamos hablando de hueso trabecular, todavía no hay hueso compacto. El hueso compacto siempre es periférico. Entonces, de alguna manera, recibe el mayor impacto a lo que sería la trabécula como tal en el centro, en la parte central. Entonces, un hueso incompleto, una osificación incompleta sería esta, inicial, ya no laminar primaria. Otra imagen. Es muy trabecular, por lo tanto es frágil. Muchas gracias, doctora. ¿Listo? Perdón, doctora, buenos días. Sí, buen día, dime. Doctora, Pregúntame. tengo una pregunta, doctora. Sí, Antes de los osteoblastos, para confirmar, ¿vienen los osteoprogenitoras, las células osteoprogenitoras? sí, la osteoprogenitora, sí. Y de ahí vienen los osteoblastos, ¿verdad? Tenemos célula mesenquimática, osteoprogenitora, osteoblasto y osteocito. Es la línea familiar. La abuela, la madre, la hija, la nieta. ¿Me entiendes? Sí, doctora, gracias. ¿Listo? Bueno, para terminar, ¿hay más preguntas? Me gusta que pregunten porque se nota que hay interés y que han entendido. O si no han entendido, que ustedes me digan, acláreme esto. Eso me gusta. Porque si no preguntan, es que han entendido muy bien o no han entendido. ¿Más preguntas? Ya. La vida consiste en cerrar ciclos, en amar, perdonar y en dejar todo lo que te impide avanzar. ¿Listo? Nos quedamos con esta reflexión para nuestro día. Nos quedamos con esa reflexión. Como les dije, es un tema muy bonito, lo hemos abordado de una manera muy amplia para lo que es histología, pero creo que vale la pena porque hay muchas cosas que de aquí en adelante ustedes tienen que entender porque nosotros trabajamos en hueso. ¿Listo? Entonces espero que les haya sido de utilidad. Nos estaríamos viendo el día viernes a la misma hora en este mismo espacio, esperando que se solucionen las cosas, tal vez ya de forma presencial. Ya que tengan un buen inicio de jornada. Nos vemos, chicos. Hasta luego, Gracias, doctora. gracias. Hasta luego, que estén muy bien. Chao, nos vemos. Hasta luego, doctora.